Iniciamos. ¿Y qué hacemos con Dani? De nuevo desde la Ciudad de México, que no les despisten nuestros acentos, como siempre trayéndole los personajes más interesantes en este mundo de la experiencia de cliente de todo Iberoamérica. Hoy está con nosotros María Belén Mosón. Ella es una argentina que vive en México hace más de 10 años. Hoy por hoy es la gerente de transformación de experiencia de cliente de Banorte, que es uno de los bancos más importantes de México. Y bueno, ya tiene aquí una larga carrera. Bienvenidísima y gracias de verdad, María Belén, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar en este espacio que esperemos sea de disfrute para todos, tanto como para nosotros. Seguro que así va a ser. Pues te propongo que empecemos desde el principio. Cuéntanos tu historia, cómo que llevas acá ya 10 años, cómo llegaste hasta acá y cómo te aproximaste también al mundo de la experiencia del cliente. Bueno, en realidad creo que ha sido muy curioso. Primero por los caminos personales que uno va transitando hasta que de Argentina llego a México y ese primer paso, ese primer capítulo en lo personal ha sido muy interesante y creo que todo suma y todo cuenta a dónde estoy parada hoy. Y podría decirte que ha sido casi una evolución natural de las cosas, ¿no? Te podría decir que desde mi primer trabajo siendo estudiante universitaria en Argentina, he estado siempre en contacto como con las personas y con la atención a personas y con la resolución de situaciones o de temas. Y en cada uno de los trabajos y de los proyectos en los que me fui involucrando acá en México, creo que ha sido justamente solo una secuencia del mismo espíritu, de estar en contacto con las personas, pero estar involucrada en proyectos en los que se genera algún tipo de transformación. En algunos proyectos ha sido una transformación tal vez a nivel social, permeando con algunos temas muy interesantes fuera de Ciudad de México, y de alguna manera ya en el involucramiento que comencé a tener un poco antes de Banorte, pues ya involucraba una transformación con un camino más hacia los procesos y hacia una transformación digital que es inevitable en la era en la que estamos, ¿no? Entonces, te diría que el cómo he llegado acá ha sido, como te decía, algo orgánico, algo como parte de una evolución muy natural, y creo que siempre ha sido con el pensamiento de mantenerme en formación, pero de tener un corazón muy puesto en la empatía y en generar cambios transformadores. Ok, sí, fíjate que por lo que recuerdo tú eres abogada, ¿cierto? Y hiciste una licenciatura en administración y finanzas. Y ahorita Correcto. me hablas de empatía, qué interesante, cómo digamos, una formación tan, digámoslo así, técnica, en la práctica, pues la llevas a cabo tú que conociéndote eres una persona bien empática y muy del ser humano. Mira, al final creo que hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando estaba en mi primer semestre de la carrera de Derecho, fue que un profesor nos explicaba que esta carrera comprendía todo el ciclo de la vida de una persona desde antes de nacer a después de morir. Y creo que ese pensamiento me fue llevando a trasladarlo a muchas otras cosas, y que probablemente mi involucramiento en un proyecto pudiese ser algunas de esas etapas en la vida de una persona. Y probablemente con los proyectos que actualmente en los cuales estoy involucrada, a lo mejor no comprendo una gran etapa de la vida de una persona, pero sí un momento en el que puede necesitar algo, y de alguna manera mi misión debería ser que al pasar por esa etapa de ese proceso sea lo más fácil o lo más ligero posible. Entonces, de alguna manera estamos siendo parte de la vida de las personas. Ese mensaje que te digo de mi primer semestre en la carrera de Derecho, a mí me marcó siempre.
lo he tenido muy presente y creo que es eso. Nuestro involucramiento en la vida de las personas puede ser un paso muy fugaz o algo muy rápido, pero de alguna manera estás siendo parte de la vida de muchas personas. Entonces, eso es el espíritu que te hace tener una mentalidad empática y un corazón empático también. Sí, yo sé que tú tienes una gran conciencia social y que has estado trabajando en paralelo siempre con ayudar, ¿no? Más allá de los negocios o del dinero, de las estrategias, siempre ayudando. Y eso me lleva a preguntarte, ¿tú crees que poder hacer un buen papel, como lo estás haciendo hoy, por ejemplo, en Banorte, en ayudar en todo ese tema de la experiencia del cliente, digamos, depende como de esa forma de ser, de esa vocación social, de esa eh, darle importancia al otro? Sin duda, yo creo que no solamente para el área o para lo que estamos refiriendo de Customer Experience, en realidad creo que el tener una, como te decía, una formación, pero también tener una mentalidad de generar cambios transformadores o cambios de cultura y tener una mentalidad empática, creo que es algo que necesitamos primero como seres humanos y como sociedad y en nuestros entornos, en los entornos organizacionales y todavía mucho más en la parte del customer experience. Al final hay algo sumamente relevante que es siempre tratar de ponerse en el lugar del otro. X proceso no lo usaré yo diario, tal vez, pero muy probablemente sí, si está destinado a un cliente externo o a un cliente interno, un ejecutivo, ellos sí van a operar con eso diario. Y que yo tenga esas necesidades o las necesidades de los demás presentes es el core de la empatía para poder ejecutar y llevar adelante los proyectos y las decisiones que hay que ir tomando en el día a día, ¿no? Claro. Oye, y hablando de esa empatía, el otro día tú me comentabas que ya eres más chilanga que cualquiera, ¿no? Que incluso yo sé que es así cuando te escucho hablar también. ¿Tú ves alguna diferencia, digamos, cultural en el sentido de la atención al cliente, tanto en la forma de ser de los clientes, por ejemplo, en qué tan exigentes son, como de quienes sirven, como quienes tienen que prestar ese servicio? Entre culturas me refiero a, por ejemplo, México y Argentina, ¿o lo ves muy similar? No es tan similar, o más bien te podría decir que los puntos de similitud son los genéricos, ¿no? Las personas requieren hoy en día soluciones rápidas, instrucciones o entender qué es lo que están haciendo de una manera muy sencilla, porque al final todos estamos ya inmersos en un ritmo de vida sumamente acelerado y pues hay una necesidad de respuestas rápidas, ¿no? Porque la gente ya no tiene mucho tiempo para darte una atención y ponerse a reflexionar tanto en lo que necesitan hacer. La gente necesita resolver lo más pronto posible. Pero, pues sin duda creo que el tipo de cliente acá en México o el tipo de personas eh, pues requieren un poco más de sensibilidad y como siempre digo yo, y eso también es un punto genérico para Argentina también, es no puedes atender casos, tenés que atender personas. Cuando son a lo mejor temas de atención al cliente más uno a uno, creo que sí es una cuestión más de enfocarse en la persona y no en los tipos de casos. Cuando hablamos de Claro. procesos a nivel genérico o procesos en plataformas tecnológicas y demás, sí podría decirte que al final hay que volver siempre a lo básico, ¿no? Lo más corto, lo más sencillo, lo más rápido, lo más entendible para el cliente, sea donde sea que esté, creo que es lo que te asegura también una experiencia un poquito más homologada. Claro. Oye, y hablando de eso, digamos que la experiencia que yo he tenido en general con los bancos, no hablo necesariamente de Banorte, es que
cada vez la tecnología como que es más protagonista, y cada vez el contacto es más con el celular que con una chava que está atendiéndome por el teléfono o en la sucursal. ¿Tú ves lo mismo? Mi pregunta va, ¿qué tanto sigue siendo importante el factor humano, por ejemplo, en la industria de los bancos? No, bueno, o sea, creo que es sumamente importante porque volvemos a lo mismo. Considero yo que el cliente no recuerda un proceso. El proceso lo sabemos nosotros, del proceso lo diseñamos nosotros, pero el cliente no va a recordar un proceso, el cliente va a recordar cómo lo hicimos sentir. Cuando llegó a una sucursal y algo le urgía o tenía alguna duda o tenía algún inconveniente o tenía alguna necesidad, yo creo que el cliente va a pensar en qué tan rápido me resolvieron, qué tipo de atención me dio el ejecutivo o ya sea por alguna llamada por teléfono. Entonces yo creo que en sectores como el financiero o sectores como el gubernamental, donde generalmente los procesos pueden ser muy complejos, creo que el factor humano puede ser realmente un puente entre la solución y el usuario, ¿no? O el cliente en sí. Entonces, yo considero que el factor humano dentro de Customer Experience es sumamente importante y en el sector en el que estoy todavía más, ¿no? O sea, hay una afinidad que las personas pueden tener para poder entender qué es lo que la persona necesita. Si se pierde ese criterio, yo creo que las cosas también van perdiendo mucho sentido. Entonces, para mí, de lo más importante. Qué, qué bueno que sí, que así sea. Oye, y hablando de proyectos, porque yo también sé que en tu carrera has manejado proyectos de todo tipo, cuéntanos qué tienes en mente, qué hace que, más bien, un proyecto que haya sido para ti satisfactorio, qué tienes en mente, qué hay detrás de ello para que sea exitoso. Ok, bueno, hay muchas cosas que traemos en mente, hay muchas cosas que estamos ahí trabajando para lograr autorizaciones y para que al final sea beneficioso para todos. Eh, Independientemente de la magnitud o de la envergadura de los proyectos, a mí lo que me genera más satisfacción es realmente ver cómo pequeñas cosas pueden generar grandes impactos, ¿no? Ajá. Independientemente del tamaño de ese proyecto. Entonces, cuando hemos hecho algunas implementaciones en algunos procesos, no sé, a lo mejor convirtiendo algo que era sumamente operativo o que implicaba todavía el uso de papel o de ciertos procesos muy manuales. Y cuando logramos desprendernos de eso y, y vimos que le estábamos facilitando la vida no solo al cliente, sino también a nuestros ejecutivos, pues vimos que redujimos tiempos muy considerablemente y a lo mejor eso a nivel impacto o más bien a nivel beneficio era algo sumamente específico, muy puntual y tal vez en números no representaba tanto. Sin embargo, cuando ya lo empezamos a medir a nivel global o a nivel procesos interconectados entre sí, vimos que realmente el impacto era muy, muy, muy positivo y empezamos a llevar eso a otros proyectos, a otros procesos también y empezamos a convertirlo como en un beneficio global y en parte también del cambio, ¿no? En el cambio de cultura que se tiene que generar de cuando haces algo muy operativo y estás acostumbrado a eso, a cuando de repente tu proceso cambia, seguramente te trae un beneficio, pero te tienes que acostumbrar a eso. Entonces, ver también cómo hay un cambio en la forma de trabajar o cómo poco a poco estamos generando cambios a ese nivel de cultura, pues para mí es sumamente interesante porque de repente se empiezan a encender los foquitos de las personas y ellos también empiezan a pensar diferente, ya los mismos ejecutivos a lo mejor o dentro del mismo equipo en el que estamos trabajando, las personas empezamos a cuestionar los procesos y entonces cuando empezás a ver esos beneficios,
es cuando podés decir, este beneficio puede no solo quedar acotado a esto, sino llevarlo a muchas otras cosas más. Y entonces todos estamos comprometidos con mejorar la experiencia de quienes utilizan los procesos en los que estamos nosotros involucrados. Así que en realidad para mí esa es la satisfacción, el ver que estamos todos montados en el barco, que estamos compartiendo la meta, que estamos compartiendo la visión, que estamos todos trabajando por eso, y sin duda ver esos beneficios, cuantificarlos y poder medirlos es sin duda algo sumamente necesario y también es parte de la satisfacción. De acuerdo contigo, yo creo que si hay algo que agradecemos los seres humanos, ya seamos clientes o al contrario quien atiende, es que nos faciliten la vida, ¿no? Porque ya está bastante complicada para estar haciendo más filas de las que son o llenando más formularios de los que deberían ser. Y esos Así pequeños es. cambios, comparto contigo que se notan definitivamente. Oye, Ben, el otro día también me comentabas que tú a veces llevas a tu equipo a una sucursal a que vayan y vean cómo les toca ya a los que están sentados frente al escritorio. Cuéntame más de eso, ¿por qué lo haces? Eh, justo estábamos hablando de eso hace poquito, porque nos van a tocar hacer nuevas visitas a sucursales, por lo que hemos platicado, ¿no? A ver, creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, la empatía, Ujú, y en segundo lugar, este factor humano dentro de todo lo que hacemos, ¿no? Si el factor humano es lo más importante, entonces necesitamos conectar con personas. Y ujú, si la empatía es también de lo que nos hace reflexionar y cuestionar lo que estamos haciendo, pues entonces necesitamos ir a ver en dónde las cosas suceden. Y necesitamos ujú. ir a ver y a conocer a quienes van a utilizar los procesos que nosotros estamos diseñando. Y en este proyecto, nuestro cliente es cliente interno, son los ejecutivos. Entonces, Ujú. para mí, desde que inicié en esto, fue algo que me inculcaron, el decir, vamos a una sucursal, vamos a platicar con los ejecutivos, a ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos opinan de lo que nosotros estamos diseñando, no solo como parte de un análisis o de un aseguramiento o de una etapa de entendimiento, sino vamos a conectar con ellos para conocer cuáles son sus necesidades. Entonces, es algo que me lo inculcaron y que de alguna manera yo también he ido transmitiendo a las personas que se han ido sumando al equipo y creo que ha resultado muy bien. Por lo mismo que te decía hace un ratito, ¿no? Empezamos todos a cuestionar las cosas y decir, ¿por qué estamos haciendo esto de esta manera? Si cuando yo fui a una sucursal o cuando yo platiqué con un ejecutivo me comentaron esto o percibí tal cosa y en realidad ya me di cuenta que estando ahí la situación cambia mucho a como tal vez nosotros detrás de un escritorio lo estábamos imaginando, pero el ir y pararte y ver cómo un ejecutivo tiene que lidiar con distintos tipos de situaciones en su día a día y en el momento nosotros tenemos que proveerles las herramientas que sean las más efectivas o las más ágiles para que la plataforma no sea un stopper, sino que el ejecutivo pueda brindar su atención en entender también qué es lo que el cliente necesita. A veces necesitamos bajar a lo mejor los decibeles en algunas cuestiones procesales para que el ejecutivo pueda estar lo más libre y óptimo para atender al cliente. Entonces, el ir y estar en una sucursal te da todo ese feeling de la persona que llega rapidísimo porque perdió su tarjeta y necesita rápido acceder o hacer algo, o el cliente que está sumamente desorientado, pero que tal vez no le urge, pero que sí tiene el tiempo para conversar con el ejecutivo y que el ejecutivo le dé todo un abanico de información y de posibilidades, pues, o un cliente que a lo mejor llega molesto porque su día en esta ciudad que también es enorme y muy desafiante, pues a lo mejor su día ha sido complicado y ya llega con un back de molestias, pero buscando soluciones rápidas. Entonces, el ejecutivo no sabe con qué carta se va a enfrentar cuando un cliente Claro, se sienta en su escritorio o se para con ellos. Entonces, tener ese feeling es sumamente importante. completamente de acuerdo. Oye, y pues me imagino que deben haber eh,
experiencias diferentes, pero en general, ¿qué vibra captas ahí? ¿Cómo los sientes a ellos ya después de 6 horas de estar ahí batallando? ¿Los ves agobiados o contentos o preocupados? ¿Cuál es la emoción predominante en esos Danis y Danielas que están atendiendo? Hablamos de los ejecutivos, ¿no? De los ejecutivos, exacto. Yo digo Dani y Daniela, ese es como el personaje nuestro que simboliza a quien tiene esa responsabilidad de atender. Correcto. Pues bueno, la realidad es que creo que los ejecutivos tratan de mantener un gran espíritu. Uh-huh. Y tratan de mantener siempre una gran disposición hacia sus clientes. Algunos son nuevos, algunos ya se conocen, entonces de algunas personas podés tener como cierta información o no, o de algunos es como literal, tengo que conocer a mi cliente en los primeros 3 minutos, ¿no? Y con las primeras preguntas que yo pueda hacer, pero fundamentalmente algo que hemos mencionado antes es que los ejecutivos tratan de entender el caso, pero atienden personas. Entonces, yo lo que he observado es que primero intentan escuchar a toda la persona, en su lenguaje corporal, en sus gestos, en su rostro, en el tono de sus palabras. Entonces, muchas veces el cliente no dice lo que realmente o lo que finalmente necesita, pero lo deja entrever con su tono o con su historia o con los silencios o con los énfasis que va haciendo. Entonces creo que ahí sin duda lo que el ejecutivo puede también ir interpretando es sumamente necesario. Sin duda también el saber preguntar para poder conocer las necesidades específicas de los clientes es fundamental, pero me estoy refiriendo como a entender a veces ese otro feeling que está detrás de las cosas. En segundo lugar, a lo mejor yo pensaría en no personalizar la queja, ¿no? O sea, al final las personas entran a una sucursal y ellos vienen con un mundo de necesidades y con un mundo de preocupaciones y todos vienen en un contexto diferente o de necesidades o de comodidades, todos traen un contexto diferente. Entonces, creo que no hay que personalizar la queja y creo que los ejecutivos aprenden a lidiar mucho con eso y más bien a personalizar soluciones, ¿no? O sea, al final los clientes vienen no en contra de los ejecutivos, no en contra de nosotros mismos, sino vienen buscando soluciones que marquen un poquito la diferencia. Entonces, pues creo que te diría siempre que los ejecutivos los veo motivarse entre ellos mismos. Entonces, tener entre sí un buen espíritu, un buen ánimo de compañerismo hace que bajen mucho los decibeles de estrés, porque entonces volvemos siempre al plano de que primero estamos como personas, primero es la parte humana a la parte operativa, y si bien la eficiencia es sumamente importante, las conexiones que vamos generando como equipos para también ser mejores equipos de cara al cliente, creo que es fundamental, ¿no? Y el celebrar, no perder la capacidad de sorpresa. Para mí, en lo personal, es algo que me ha funcionado mucho, y creo que en nuestro día a día pueden suceder pequeñas cosas que tenemos que celebrarlas. Y tenemos que celebrar también cuando alguien logra resolver a un cliente o logra resolver algún tipo de situación. Y es esa camaradería, pero también con un espíritu genuino de celebrar las cosas buenas que nos suceden en el día a día. Eso mismo se va convirtiendo en el combustible para estar motivados, porque te digo, suceden muchas cosas y llegan N cantidad de clientes a una sucursal en el día, entonces creo que eso también es combustible sano. Completamente de acuerdo, o sea, a ver si resumo lo que yo te entendí. En esas personas lo que tú encuentras es que se apoyan entre sí, que el apoyarse en el otro es una forma de recargar también su energía y poder hacerlo mejor. También te entendí que
ellos están ahí haciendo su mejor esfuerzo, que esa camaradería y el celebrar pequeñas cosas hace que realmente puedan ponerle buena cara al cliente y esa buena vibra. Y es que quiero recoger esas palabras junto con otras que me parecieron bien interesantes, como volver a lo básico, como facilitarle la vida tanto al cliente como al ejecutivo. Ese es el tipo de cosas que queremos dejar en la mente en estos pocos minutos, en esas audiencias. Y algo que ha repetido muchas veces y que de verdad le doy mucho valor: por encima de la operatividad, por encima de los procesos, sigue estando siempre el factor humano, Claro. estemos en una empresa o en otra, y de verdad te agradecemos mucho, María Belén, tú que estás en el campo de batalla y viendo las cosas, que lo puedas decir directamente. A veces uno lo lee o alguien se lo dice en una conversación, pero no todo el mundo tiene la experiencia y las vivencias que tú has tenido. Por lo tanto, mil y mil gracias de verdad por acompañarnos, por darnos toda esa buena energía que tienes dentro de ti y esos consejos para Dani y Daniela para que salgan con 2 o 3 cosas en su mente para seguir haciendo su mejor trabajo. Mil y mil gracias por acompañarnos el día de hoy, María Belén. Gracias, Felipe, y gracias a todos quienes a lo mejor nos están escuchando, todos los Danis y Danielas. Creo que es muy bueno retroalimentarnos y eso, gracias por recoger esas palabras. Es muy importante siempre ser humano, siempre saber que hay un sinfín de situaciones que pueden estar pasando las personas y que nosotros no conocemos y que de alguna manera estamos pasando por la vida de las personas y que podemos con pequeñas o grandes acciones generar impactos significativos. Eso se convierta en un gesto, en un proceso, en algo tecnológico, en algo de nuestro trabajo o en algo a nivel macro o a nivel micro. Estamos nosotros sucediéndoles a las personas y las personas también a nosotros. Entonces nos aseguremos siempre de que ese impacto sea positivo y que genere cambios que atraigan cosas buenas para las personas. Así que ánimo para todos los Danis y las Danielas, que tenemos mucho por hacer. De acuerdo, excelente. Buena tarde para todos.